Preguntaba Jesús, en cuanto a cifras, ¿cómo está el comercio exterior y la inversión extranjera en Venezuela? Que son, Sí, son dos variables que han venido fallando. te dieron dos papas calientes ahí. Dos papitas, sí. Exportar, algo que no hemos hecho nosotros de una manera sistemática e importante, me refiero a las exportaciones no petroleras. No petrolera, obviamente. Sí, las no tradicionales, por décadas, no lo hemos hecho bien. Y las inversiones extranjeras, que no han se sido captan. muy bajas, Ujú. solamente dirigidas al petróleo durante todo el siglo XX y a lo largo del siglo XXI también, lo que ha captado el interés de los grandes inversionistas extranjeros, fundamentalmente eso. Ahora, el programa de la patria, el diseño programático que dejó el comandante Chávez para los próximos 5, 6, 10 años, plantea la transformación del modelo productivo. Tenemos una economía rentista y tenemos que aclararle otras cosas a la gente, ¿no? Algunos de nuestros compañeros se equivocan cuando dicen que este es un modelo socialista. Este no es un modelo socialista. Y cuando nuestros enemigos dicen que la falla está en el modelo, bueno, yo creo que es correcto, pero no hay ningún modelo socialista, ningún modelo chavista. Aquí hay políticas socialistas, de distribución del ingreso, de equidad, para generar justicia, donde hemos avanzado de manera significativa. Pero el modelo de sociedad que tenemos nosotros es el mismo modelo. El sistema económico ¿Tenemos basado, capitalismo de Estado en Venezuela? es una especie de capitalismo de Estado donde la mayor cantidad de los medios de producción está en manos privadas, donde esos privados tienen 30 años sin invertir, donde hay una gran dependencia en relación al exterior por la vía de las importaciones, de las finanzas, de las tecnologías, la moneda, dependemos del dólar. Una situación de parasitismo, no se produce y se obtienen gigantescas ganancias como producto de la renta. El trabajo está prácticamente desdibujado como un valor social que promueve el desarrollo. Ese es el modelo que tenemos. Nos pueden criticar porque no lo hemos transformado en 15 años, pero no nos pueden criticar porque hemos instalado un modelo que está en crisis. Eso no es correcto. La política nuestra es ese, el gran cambio, profundo, transformador. Ahora, ¿cómo vas a hacer para que seamos un país exportador? ¿Cuál es tu plan para eso, tu plan de vuelo, para que seamos un país exportador de cosas distintas al petróleo y para que captemos la inversión extranjera? Sí. ¿Se están mandando señales atractivas para que el inversionista extranjero pueda venir a Venezuela? Sí, entonces, ¿O no? esa es la idea. Nosotros queremos generar expectativas positivas a partir de las cuales se pueda crear confianza. Por ejemplo, Y con la American confianza Airlines traer- acaba de decir que prácticamente da como perdidos 500 millones de dólares que el gobierno venezolano no les ha dado producto de sus compras y de sus actividades comerciales en Venezuela. El tema de las líneas aéreas es muy particular, Ujú. porque estas líneas aéreas, antes de que plantearan ese problema, ya venían cobrando Ujú. sus pasajes en dólares y actualmente los siguen cobrando en dólares. Hay muchos pasajeros que tú lo ves montando en esos aviones y no pagan en bolívares, pagan en dólares. Claro, pero si tú le compras, si la línea opera en Venezuela y no puede llevarse sus divisas, ¿qué empresa va a querer operar aquí sin llevarse sus Claro, divisas? claro, por eso te digo, lo de las líneas aéreas es algo particular, muy específico. Hay un conflicto grave porque ellos tampoco actuaron de buena fe. Le pedían dólares al Estado, pero también establecían sus tarifas dolarizadas y pedían dólares para vender. Ese es un tema particular. Pero metámonos primero, por ejemplo, en la industria, en la agroindustria, en el turismo. Ahí tenemos nosotros fabulosas oportunidades. Yo te decía que ese modelo hizo crisis, el rentista, y no ahora, desde mediados de los años 80, solo que se ha revitalizado a la luz de los incrementos cíclicos también de los precios petroleros. Lo ha oxigenado y eso ha alargado su agonía. Ahora, su agonía se ha traducido en una situación muy difícil. Bajo esas condiciones es muy difícil atraer grandes niveles de exportaciones, de inversiones extranjeras y promover las exportaciones. Ahora, nosotros planteamos lo siguiente, un gran cambio estructural que haga sostenible en el tiempo una proyección muy importante, exportadora, sobre la base de un potencial productivo significativo. Pero en lo inmediato, nosotros podemos hacer cosas importantes. Aquí hay empresarios y hay empresas que exportaban en términos importantes en algunos casos. ¿Qué exportaban? Alimentos, manufacturas, las industrias derivadas del plástico, del vidrio. Hay otros autopartistas que también exportaban, es decir, una gama
no muy considerable, porque esto nunca ha sido una economía exportadora, pero existe allí. ¿Qué podemos hacer nosotros para promover esas exportaciones? Bueno, ahí está el Mercosur. El Mercosur es un espacio fundamental para nosotros. Ese es, regionalmente tomándolo, la sexta economía del planeta. Casi 300 millones de habitantes. Podemos aprovechar esos mercados. Entonces tenemos que hacer que la actividad exportadora se facilite. Aquí hay muchas trabas burocráticas. Tenemos que derrumbar esas trabas burocráticas, número uno. Hay muchos servicios vinculados a la exportación que no están a la altura de las necesidades. Hablo de los puertos. Ahí tenemos que hacer también un trabajo. Ahí tenemos nosotros que generar estímulos para que el exportador realmente dirija su producción hacia afuera del país. Tenemos que generar una política clara que oriente a los actores económicos de empresas privadas, pero también públicas, hacia la exportación, sin que eso vaya a menoscabo de las necesidades de consumo de la población y la necesidad de desarrollo del país. Ahora, hay una Estamos en unanimidad, una situación muy difícil. claro, hay una donde unanimidad las en reservas internacionales han caído, para finalizar la idea, y nosotros necesitamos repotenciar y diversificar los ingresos de divisas. En el largo plazo para hacerla permanente, pero ahora para apuntalar un poco esos ingresos deteriorados tremendamente por la caída abrupta de los ingresos petroleros. Para que esas cosas funcionen, Jesús, debe haber al menos consensos ya en el gabinete económico en cuanto a lo que hay que hacer. No puede ser que, por ejemplo, el ministro de Economía diga una cosa, el ministro de Comercio Exterior diga otra, el ministro de Industrias diga otra cosa. Ustedes tienen plena identidad de criterios con respecto a lo que hay que hacer, con respecto a ese plan de vuelo en la economía. Ahí se debate mucho, se discute mucho. Es bueno que eso se discute y se debata, que las ideas se confronten. El mismo presidente nos invitó a eso, a utilizar, a aprovecharnos de las contradicciones como fuente para la búsqueda de nuevas soluciones. ¿Quiere decir que hay contradicciones entre ustedes allí? No, pero él lo planteó en esos términos. No le temas a las contradicciones, no le temas al debate. Vamos a debatir y eso es lo que hacemos. Contradicciones no hay, porque nosotros todos nos fundamentamos en el mismo plan programático, que es el legado del comandante Chávez. Tenemos el mismo objetivo. Por supuesto, como en todo hay diferencias, pero diferencias que son absolutamente secundarias. El presidente va a dar unos anuncios muy importantes. Y ¿No allí, puedes adelantar algo tú? No, porque el país está a la expectativa y hay que darlo todo en su contexto y sobre todo bien hilvanado. Aquí no hay panaceas ni tampoco hay políticas parciales que puedan apuntalar ninguna de las grandes acciones que nosotros vamos a emprender en este nuevo ciclo de la revolución. ¿Por qué se habla de emergencia económica, Jesús? Expliquemos Porque eso hay un poco. una gran crisis económica. Estamos en una situación muy difícil, ya te lo decía. 2 años de ataques a la moneda nacional, al aparato productivo, de contrabando de extracción. 2 años, eso es difícil de digerir, También de 2 años especulación galopante. de postergación de medidas, Jesús, ¿no? Y 1 año de caída de los precios del petróleo que nos ha puesto a nosotros en condiciones muy difíciles. Hemos cometido errores, sin lugar a dudas. Hemos cometido errores y los reconocemos. Y los reconocemos de forma autocrítica y ahora más que nunca, porque eso se vio reflejado en un resultado electoral. La existencia de ese aparato productivo y la crisis no es coyuntural, es una crisis estructural que nosotros vamos a superar en términos coyunturales en los próximos meses y en el próximo año, pero que tenemos que mantener. Lo que va a anunciar el presidente Nicolás Maduro se inscribe dentro de un programa de largo aliento. ¿Qué queremos nosotros con la economía? Una economía altamente desarrollada, que se fundamente en una industria moderna, en una industria enlazada en cada uno de sus eslabones, una industria que esté en capacidad de sustituir muchas cosas que importamos, que esté en capacidad de exportar, que aproveche las riquezas naturales, que eslabone de las industrias básicas hasta el último punto de toda esa cadena tecnológica, productiva. Eso lo podemos hacer, eso lo han hecho otros países y lo han hecho a partir de grandes crisis. Las crisis siempre son el inicio de políticas y la activación de estrategias que conducen a nuevos niveles de desarrollo. ¿Tú estás de acuerdo con lo que dijo el actual ministro Luis Sala, de que esta no es la peor crisis que vive Venezuela? Y con esto tenemos que irnos a la pausa rapidito. No, pero hay que verlo en el contexto. Yo pienso que desde el punto de vista macroeconómico es una de las más graves que hemos estado viendo. Nunca antes se había presentado de manera simultánea
inflación de esa naturaleza, recesión de esa naturaleza, una restricción externa de esa naturaleza. Desde el punto de vista macroeconómico, hay una situación difícil, por lo menos comparable con las grandes crisis que hemos tenido. Ahora, cuando tú hables de la mayor crisis del país, si estás contemplando lo social, allí no estoy de acuerdo. Lo que vimos nosotros en los años 90 fue algo que se acercó a la desintegración social. Aquí hay problemas de desabastecimiento, aquí hay problemas de inflación. Eso atenta contra la lucha que hemos emprendido en contra de la pobreza, en contra de la miseria, pero no estamos muy lejos, estamos nosotros en esos niveles de descomposición social en los cuales nos encontramos en el pasado. Vamos a hacer una pausa. Antes de irnos a la pausa para seguir con Jesús Farías, les recordamos que pueden escribirnos a nuestras redes sociales, @VladimirALaguna_GB, tanto en Twitter como en Instagram.